Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a ver conceptos generales. Dentro de estos conceptos generales, primero tenemos que ver qué es una base de datos, ¿cierto? Para aprender bases de datos tenemos que tener primero el concepto general de lo que es una base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto estructurado de datos almacenados que están organizados de tal forma para que podamos buscar dichos datos más rápidamente y manipularlos de igual manera. Aquí tenemos una imagen o un ejemplo de una base de datos, la cual se llama tienda, y tiene en su interior una serie de tablas o entidades. Y cada una de esas entidades va a tener en su interior una serie de registros. Esos registros se van a almacenar de acuerdo a la entidad donde se almacenarán. En este caso, la entidad o en la tabla de clientes se van a almacenar todos los clientes de la base de datos tienda. En la tabla de créditos o en la entidad de créditos se van a almacenar todos los registros de la entidad créditos. Entonces, así para cada una de esas entidades vamos a almacenar una serie de registros. Esto que les acabé de explicar lo vamos a explicar paso a paso en posteriores videoclases para que ahora en el momento no se vayan a abrumar con esta información. Entonces solamente quería mostrarles el ejemplo de lo que es una base de datos. Entonces, teniendo claro el concepto de lo que es una base de datos, pasemos ahora a qué es SQL. SQL en español significa lenguaje de consulta estructurado, que sirve principalmente para administrar, manipular y recuperar información en sistemas de gestores de bases de datos relacionales. Entonces, SQL es el que nos va a permitir administrar, manipular y recuperar información de nuestra base de datos. Pero para ello tenemos que utilizar un sistema gestor de bases de datos relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Las bases de datos relacionales es un tipo de base de datos basado en el modelo relacional, cuya característica principal es que los datos o registros que se almacenan se acceden a ellos por medio de tablas y éstas se relacionan entre sí por medio de claves o llaves. Estas bases de datos relacionales son las que vamos a ver en el curso y vamos a ir paso a paso desde cómo crear una tabla con sus campos y cómo relacionarlas entre sí. Entonces esto lo vamos a ir viendo paso a paso en el curso para que se entienda y comprenda al 100%. Pasemos ahora a lo que son los gestores de bases de datos. Como lo mencionaba anteriormente, el lenguaje SQL necesita un gestor de base de datos para poder aplicar todas las características de una base de datos relacional, los cuales son la creación, administración y manipulación de dichas bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué son los gestores de bases de datos? Los gestores de base de datos es un conjunto de software que permite la creación, administración y manipulación de bases de datos relacionales. Entonces, los gestores de base de datos que podemos encontrar son los siguientes. Por colocarles algunos ejemplos, tenemos el gestor de base de datos Access, que pertenece al paquete de Microsoft Office. Es un gestor de base de datos relacional muy básico. También tenemos el gestor de base de datos también de Microsoft, SQL Server, que ya es más profesional. Tenemos MySQL, que es el gestor de base de datos que vamos a utilizar en el curso. Y tenemos el gestor de base de datos de Oracle. Existen otros gestores de base de datos que no voy a mencionar ahora. Solamente coloqué estos como ejemplos para que ustedes sepan que existen más de un gestor de base de datos. Entonces, el gestor de base de datos que vamos a utilizar en el curso va a ser MySQL. Para terminar esta videoclase de conceptos generales, tenemos que ver también qué son los motores de bases de datos. Un motor de base de datos es un conjunto de herramientas que permiten almacenar, interpretar, ejecutar y proteger los datos por medio de los comandos SQL que utilicemos en nuestras bases de datos relacionales. En este curso utilizaremos el motor de base de datos de MySQL InnoDB, que es el motor de almacenamiento por defecto. Cabe resaltar que para utilizar este motor de base de datos de MySQL InnoDB se necesita una versión de MySQL superior a la 5.6.
Entonces, en un par de videoclases les voy a compartir un video para que puedan instalar el servidor local de prueba que trae en su interior el gestor de base de datos MySQL y el motor de almacenamiento InnoDB. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video o ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no olvides escribir tu duda al correo que ves en pantalla o en las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.